Carson, por su invitación. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto. Sí. Hoy día vamos a hablar un tema que tiene que ver mucho con quiénes somos en el presente. Nosotros muchas veces pensamos, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué de pronto tengo ciertos miedos instaurados en mi ser? ¿Por qué será que tantos errores que yo pensé que nunca iba a cometer en la vida los cometo? ¿Por qué incluso replico aquellas cosas de mi madre que yo no quería repetir? ¿Por qué elegí un hombre que era justamente el hombre que yo no quería en mi vida? Muchas veces pensamos así. ¿Por qué trato a mis hijos como nunca pensé tratarlos? Y nuestra forma de ser tiene relación directa con quienes nosotros hemos sido durante nuestra infancia, nuestra niñez y nuestra adolescencia. Y más que quienes hemos sido es qué cosas nos tocaron vivir. Ahora bien, muchas veces tenemos reacciones sobreexageradas y no entendemos por qué reaccionamos de esa manera. De pronto, alguien nos dice algo que no nos gusta y nos enoja, o bien nos resentimos y nos sentimos muy dolidos. Y decimos, bueno, ¿por qué es que me afecta tanto? Y solemos trabajar dentro de lo que es el coach, porque yo soy psicóloga y coach, dentro del coach en tu tiempo presente y lo que quieres para el futuro. Dentro de la psicología trabajas desde el pasado. De manera particular, yo pienso que cuando tú quieres lograr una meta, el servicio de coach es perfecto para eso. Pero cuando tú quieres entender por qué tienes formas de reaccionar que son exageradas, que son cosas que o formas que tú tienes en las cuales muchas veces reaccionas como si fueras una niña de 12 o 13 años, resentida, dolida. Somos altamente manipuladoras, nos creemos las dueñas de la razón, somos número uno para criticar, y este es un tema que específicamente lo estoy dando para las mujeres. Somos número uno para criticar, para creernos dueñas de la razón, para ser sufridas. Somos muchas veces de esas mujeres que creemos que si tenemos una semana buena, la siguiente tiene que ser de llanto y de dolor. Y muchas veces en esa forma de ser reflejamos todo menos a Cristo. ¿Cómo poder solucionar eso? Y pensando un poco en eso y en que muchas mujeres no pueden tener acceso a un apoyo psicológico, junto con Anita Avelino hicimos el Centro Virtual Familiar y nosotros dictamos talleres, y el éxito de nuestros talleres es que son vivenciales, pero nunca imaginamos que iba a tener tanta acogida el taller de Sanando tu Niña Interior. Sanando tu Niña Interior, Dios nos fue poniendo realmente la forma como debíamos hacerlo. Primero trabajamos como la parte de la infancia. En el segundo taller trabajamos la parte de la niñez y ahora estamos por lanzar el taller para trabajar en la adolescencia. Pero si nosotros nos vamos a la raíz de todo, todo está incluso en el vientre de tu madre. Cuando tú te formas en el vientre de tu madre, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, empieza a haber una multiplicación geométrica de nuestras células. Entonces a las 2 semanas todavía ni tenemos forma ni siquiera de embrión, y nuestro cerebro y nuestro corazón ya están formados. El cerebro funciona a base de algo que se llama neurotransmisores, y esos neurotransmisores llegan al cerebro recién formado a través de la madre, y esos neurotransmisores sencillamente son las emociones que nosotros experimentamos. Esos neurotransmisores reflejan las emociones. Cuando tú tienes alegría, significa que en tu cerebro está manifestándose la serotonina, la dopamina. Cuando estás enamorada, empiezas a segregar dopamina, las endorfinas cuando haces ejercicios y te sientes bien. Pero cuando te sientes mal, segregas mucha adrenalina. Entonces, las emociones que siente la mamá
alimentan directamente a ese cerebro que se está formando. Y muchos niños nacen haciendo puchero, otros nacen sonriendo. Tiene mucho que ver con el momento en que fue concebido ese niño y las emociones que la madre vivió en el embarazo. Esa forma, mucho se cree que nacemos en blanco, pero no es verdad. Mucho de nosotros ya tenemos una predisposición a la tristeza, a la depresión, a la alegría. Muchos ya nacemos con esa predisposición genética. Ahora bien, nacemos y cuando nacemos solemos ser personas sumamente confiadas. Confiamos en nuestros padres. Tú le dices a un niño que se lance y el niño se lanza. El niño confía en él. El niño, sobre todo antes de los 2 años, no tiene conciencia del peligro y él se arriesga, él quiere algo y él va tras eso. A partir de los 2 años, su curiosidad aumenta de una manera exponencial. Y entonces el niño empieza a tocarlo todo. Muchos lo llaman los terribles 2 años. Y es en esa edad donde entonces empezamos a ser marcados, porque somos tan inquietos y muchas veces nuestros padres no tuvieron el conocimiento de cómo corregirnos y nos gritaron, entonces nos asustamos y de pronto nos decían algo y nos íbamos corriendo y de pronto nos pegaron, pretendiendo que nosotros a los 2 años entendiéramos lo que sucede a nuestro alrededor y tuviéramos conciencia del peligro. Lamentablemente, el niño no aprende si no es por ensayo-error. Significa que él va corriendo, se cayó, se lastimó y ahora sí ya sabe que no puede correr de esa manera porque se va a lastimar. Pero muchas veces, sobre todo nosotras las madres, en su afán de que no se lastimen absolutamente nada, lo sobreprotegemos. Yo no estoy diciendo que dejes a un niño de 2 años hacer lo que le da la gana. Si tú ves que se va a resbalar, se va a caer, pero que su vida no corre peligro, déjalo que se caiga. Si tú ves que va a tocar algo y eso puede estar caliente, déjalo que lo toque. Deja que ese niño pueda experimentar por sí mismo y por su experiencia lo que debe y lo que no debe hacer. Porque a esa edad todo lo que tú le repitas le entra por un oído y le sale por el otro oído. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que se debe hacer? A esa edad lo que se hace es que al niño se lo aleja cuando está corriendo peligro. Entonces muchas veces las madres, ¿te das cuenta? Yo te dije, mira cómo te caíste. Y empezamos en esa sobreprotección a lastimar la seguridad del niño. Yo estoy muy feliz porque hoy día mi hija menor, María Teresa, está aquí escuchando la charla. Y cuando ella era pequeña, hubo la etapa, porque era bien llorona en la hora de dormir, en que yo dije, no la voy a coger de su cuna y ella se va a acostumbrar a que nadie la va a coger de noche en su cuna y la voy a dejar ahí para que ella sepa que nadie la va a coger y deje de llorar. Funcionó. Pero ¿saben lo que sucede? Yo en esa época tenía unos 29 años y no tenía el conocimiento que tengo ahora. Cuando el niño está llorando en la cuna y no es sostenido por sus padres antes de los 3 años, se crea mucha inseguridad en ese ser humano. Ese ser humano se siente inseguro. Miren dónde se formó. Toda nuestra forma de ser, nuestra tendencia a la melancolía, a la tristeza y a la queja, proviene de las cosas que vivimos en nuestra infancia. Si tú en tu niñez te dijeron que no podías, que tú no sabías, tú desarrollaste en ti mismo una manera de defenderte muchas veces agresiva. Hay varias formas en las que los niños aprenden a defenderse. Cuando no se sienten protegidos por sus padres o cuando se equivocan y sus padres los reprochan encima de la equivocación, cuando los insultan, cuando una corrección no viene desde el afán de lograr que tu hijo sepa, sino desde el enojo. O sea, este niño me hizo enojar y cogí y le mandé un manotón con ira, como dice la palabra de Dios que no debe de ser. Dice, no provoques la ira de tu hijo. Cuando tú castigas a tu hijo con enojo, entonces ese castigo fue un maltrato. Y la palabra de Dios es bien clara.
La palabra de Dios también te dice, madruga a castigar a tu hijo. Significa, ponle consecuencias desde pequeñito cuando hace malas cosas. No que lo maltrates, no que lo insultes. También la palabra de Dios dice, castiga al niño con vara. No, ¿cómo es? La vara da sabiduría al hijo necio. Pero toda esa corrección no puede venir del enojo, de pensar que yo me tengo que como madre lucir ante mis hijos. En tu mente, ¿cuántas veces tu madre te gritó o tu padre te gritó o algún hermano te maltrató y tú lo asimilaste de tal manera que tu autoestima se bajó, de tal manera que tú sentiste que no valías, que muchas veces descubriste que para que te amen tú tenías que tener un cierto comportamiento para ser amada o ser querida? Y entonces empezamos a perder nuestra identidad. Yo recuerdo cuando yo era niña que mi mamá hacía mucho hincapié en la responsabilidad. Y cuando mi mamá me llama la atención ahora a mis 58 años sobre algo en lo que yo interprete que me está diciendo que no soy responsable, yo me pongo furiosa. Y entonces yo digo, a ver, ¿por qué me altero de esa manera? ¿Por qué es que me pongo así? Y es que yo aprendí desde niña a ser responsable y como no era tan fácil serlo, yo espero reconocimiento de eso. Pero saben que no es fácil ponernos a investigar de dónde nacen nuestras reacciones. Entonces lo que yo hago en los talleres es pedirles que cuando ustedes tengan una reacción que sea, por ejemplo, viene alguien y me dice fea, la verdad es que ahorita no me afecta, pero creo que antes me afectaba, fea, gorda o cosas así. Tú tienes que ver, a ver, ¿por qué me afecta que alguien me diga gorda? ¿Por qué me afecta eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que interpreto? ¿Que me veo mal? ¿Que no valgo? ¿Que de pronto soy una persona débil que no sabe tener fuerza de voluntad, que no tengo dominio propio? ¿Por qué eso me afecta? Y si me pongo ahí para atrás, vas a ver que encuentras todas las respuestas en tu niñez. Entonces lo que yo les sugiero es que ustedes se compren una muñeca que se parezca a ustedes. Y que cada vez que usted tenga un momento difícil, usted se siente con su muñeca y le pregunte, a ver, ¿por qué te sientes así? Vamos a suponer que un hombre las engañó y las dejó. Y te sientas con tu muñeca porque te sientes dolida, porque sientes que tú lo diste todo, porque sientes que esa persona te falló, porque sientes que tú diste lealtad, porque sientes que tú lo entregaste todo y la otra persona sencillamente te traicionó. En ese momento te pones mal, sientes que el mundo se te viene encima, pues coges tu muñeca y le dices, a ver, ¿qué es lo que te duele? Y la muñeca seguramente te va a contestar, me duele que me dejaron. ¿Y por qué te duele que te dejaron? Porque cuando yo era pequeña, estoy poniendo un caso hipotético, porque cuando yo era pequeña, mi papá se fue de casa y me sentí abandonada. Entonces ahí tú encuentras el origen. No es tanto que esa persona se haya ido, porque por último esa persona te engaña y no te conviene. Es el sentido de abandono lo que realmente te duele. Entonces tú le dices a tu muñeca, yo estoy aquí, yo jamás te voy a abandonar. Y tú tienes un Padre Celestial que nunca te abandona y que siempre está a tu lado. Y te voy a decir algo, no solamente tienes a tu Padre Celestial, sino que me tienes a mí. Y abrazas a tu muñeca y esa muñeca es tu niña que necesitaba esas palabras y esas respuestas. Y muchas veces tú dirás, ay, eso suena ridículo. Pues no, puede parecer ridículo. Pero yo a través de los talleres, y no solamente de eso, sino de mis trabajos, de mi trabajo como psicóloga, en mis más de 10 años de experiencia, funciona. Funciona encontrar qué es lo que te enoja. Si una amiga tuya divulga un secreto y tú te sientes mal porque divulgaron un secreto que tú dijiste, en primer lugar tú debes saber que cuando tú compartes algo tuyo, por más que tú creas que al contarlo no va a trascender,
quiero que sepas que en el momento en que lo hablas, tú habrás abierto la puerta para que el mundo se entere. Así que deja de enojarte con esa amiga que divulga tus secretos y más bien deja de contárselos a quien no se los debes de contar. Cuando tú necesites hablar con alguien, debe ser una persona cuya confianza haya sido comprobada. Y mejor aún si te vas donde un profesional que no puede hablar de tus secretos porque entonces se va a quedar sin pacientes. En esto de sanar tu niña interior, yo quiero que comprendas que tu autoestima también se formó en esos años. Una persona con autoestima baja tiene varios ángulos que son necesarios entender. Uno, son personas que nunca terminan lo que comienzan, porque en el fondo tienen temor de llegar y no mantenerse donde van a llegar. Son personas que aceptan el maltrato. Son personas que permiten que esa pareja que tienen las engañe 1, 2, 3, 4, 5 veces y se disfrazan con el hecho de que, ay no, es que le quiero dar una oportunidad. No, es que si yo no lo ayudo, ¿quién lo va a ayudar? Es que yo quiero creerle, es que yo tengo que ayudarlo a cambiar. Cuando tenemos la autoestima baja, nos creemos psicólogas, terapeutas, médicos, ya mismo hasta chamanes nos creemos, porque hacemos de todo para que esa otra persona quiera estar bien. Déjenme decirle algo, damas. Cuando una persona no quiere ser ayudada, no gaste sus energías, porque la persona tiene derecho a vivir la vida que haya decidido vivir. Hay muchas personas que realmente, yo tengo que revisar en mi niña interior, a mí me mueven el piso, el techo, las paredes y todo, cuando piden una orientación. Por ejemplo, ayer una señora me escribe y me dice, yo tengo a mi hijo de 29 años que lo llevé a vivir a mi casa y él se empezó a poner muy violento conmigo y con mi otro hijo y me cambié de casa donde mi mamá. Y ahora ese hijo hace lo que le da la gana, no trabaja, es vago. Ya me cansé de llenarle la nevera de comida y ya no lo voy a hacer. ¿Usted piensa que hago mal? Dígame por favor cómo salvar a mi hijo. Y a mí me salía la cólera por todos lados. Porque es increíble cómo confundimos amor con solapar las cosas que están mal. Cuando tú amas a alguien, tú no solapas lo que está mal. Tú por amor no lo solapas. Yo le contesté a la señora, le dije, empecemos desde el hecho de que usted se fue de su casa con su hija porque al hombrecito le daba la pataleta. Primera cosa mal hecha. ¿Por qué usted tenía que salir de su casa? El que tenía que salir de su casa era él. Entonces ahora pídale que o se va de la casa o se pone a trabajar para pagar las cosas que hay que pagar, o usted llame a la policía y sáquelo de la casa. Porque ese hijo es demasiado consentido y sabe que usted se desvive porque él esté bien. Y usted se está haciendo cómplice de su vagancia. Bueno, la señora me mandó una letanía de que sí, de que ella sentía que eso no era ser buena madre. Entonces yo ya no gasté ni 1 milímetro de mi dedito escribiendo el mensaje, ni una gotita de mi saliva, porque la señora no quiere ver lo que no quiere ver. Entonces, ustedes que me están escuchando, aprendamos, dice la palabra de Dios, si no somos como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Y qué es ser como niños? No es que nos dé un ataque de rabia, es comprender que todo lo que nos ha pasado en nuestra vida tiene una razón de ser. Comprender que muchas de las reacciones en nuestro presente tienen que ver con interpretaciones que nosotros hicimos cuando éramos niñas y que nosotros tenemos que en primer lugar reconocerlas y encontrarlas. Cómprese su muñeca parecida a usted, a cuando usted era niña, y haga el ejercicio que le estoy diciendo y encuentre la raíz. Y una vez que encuentre que sí que su mamá le gritó, que sí que su papá lo insultó, en ese momento decida perdonar y decida soltar. Porque los hijos de Dios, si no perdonamos, no podemos recibir el perdón de Dios. Por lo tanto, es tu obligación y es mi obligación disculpar a nuestros padres, a aquellas personas que nos hicieron mal
Y muchos me van a decir, ¿cómo voy a disculpar a mi tío que me abusó sexualmente? ¿Cómo lo vas a disculpar? Pues no repitiendo el dolor. Sencillamente de eso que sucedió algo aprendiste. Perdona significa no repitas el dolor. Quédate con la lección. Perdona a esa persona, no tienes que tratarla, no tienes que incluirla en tu vida. Pero si tú no perdonas, Dios no nos perdona. Y vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestros ojos. Yo tuve el caso de una mujer que había sido abusada sexualmente por su padre y por su padrastro. Para ella fue muy duro y muy difícil al no perdonar, porque por más que trabajábamos, ella no lograba perdonar. Porque déjeme decirle algo nada más. El perdón no es natural en el ser humano. El perdón es un don que Dios nos da. Y si nosotros no pedimos por el don del perdón, no vamos a poder perdonar. Entonces, esto que yo les cuento era una sesión de terapia. Y en terapia no siempre las personas están dispuestas a escuchar de la palabra de Dios. En este caso, era una mujer atea y no quería pues ni de broma escuchar. Entonces yo hablaba desde el punto de vista psicológico de por qué tenía que perdonar. Esta mujer dejaba a sus hijos botados. Esta mujer los dejaba con llave y a veces no les daba de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Al pasar el tiempo, otra persona en la desesperación le habló de Dios. Y ella regresa a terapia con otra percepción de la vida. Y ella me decía, doctora, usted no me habló de Dios. Y yo le decía, tú nunca quisiste escuchar. No siempre las personas están listas. Yo tenía para decírtelo, pero tú no lo querías escuchar y lo trabajamos dentro de tus parámetros. Y Dios en su inmensa misericordia hace que otra persona llegue a ti y te da la información. Esa mujer parecía otra persona y me dice, doctora, ¿y ahora cómo hago para que mis hijos me perdonen? Y yo le dije, empieza por perdonar al abusador, porque cada persona tiene una historia de vida. Porque si te abusaron, tú no tienes por qué callarte. Si tú has tenido abuso, tú tienes que ayudar a otras mujeres que tienen abuso a que no se callen, a que hay que gritarlo y que tenemos que perdonar. Y la gente, las personas no saben el verdadero concepto del perdón. Vamos a suponer, cuando yo era pequeña, una señora a mí me cuidaba y esa señora abusaba sexualmente de mí, me manoseaba y me metía instrumentos por la vagina. Esa señora, de la cual no recuerdo el nombre, recuerdo mucho su cara porque yo tenía 5 años. Durante mucho tiempo de mi vida yo me olvidé del episodio, pero cuando me acordé, pues sentí mucha ira, pero yo la perdoné. ¿Qué significa? Que yo no voy a repetir el dolor de pensar que ella me decía, si tú no te dejas tocar, toco a tu hermanito. Y yo tenía muy desarrollada el instinto de cuidar a mi hermano y yo no lo iba a permitir. Entonces yo decidí reinterpretar ese hecho como yo fui una buena hermana, yo cuidé a mi hermano y eso que pasó, de eso yo aprendí. Que a mis hijas no las cuida nadie que no haya sido yo o mi madre o mi abuela. Nadie más las cuidó. Yo no las dejé en manos de una persona desconocida. Gracias a mi experiencia, gracias a esa experiencia, yo puedo tratar lo que es el abuso sexual, no solo desde el concepto, sino desde la vivencia. Y gracias a esa experiencia, yo he podido ayudar a muchas mujeres en ese campo. Por lo tanto, perdono a la señora, la suelto, la dejo ir y doy gloria y honra a Dios por haberme permitido vivir eso, porque cada cosa que tú has vivido en tu vida tiene relación con el propósito por el cual tú existes. Entre más cosas hayas tenido que soportar, es porque tú eres más valiosa. Y en lugar de andarte quejando, de andarte mortificando, trabaja lo que te estoy diciendo, encuentra el punto, pide a Dios el don del perdón, perdona, suelta y cambia esa manera de ser. Y me van a decir, ay, qué fácil que es decirlo. Sí, es fácil decirlo. Ay, pero no es fácil hacerlo. Claro que no es fácil hacerlo. Yo lo trabajo todos los días de mi vida. Yo tengo 58 años y yo no paro de trabajarlo. Porque todos los días nosotros tenemos que caminar hacia la perfección.
Mis damas, nunca vamos a ser perfectas, ni nunca vamos a dejar de ser pecadoras, ni nunca vamos a dejar de de quejarnos. Pero Dios conoce nuestro corazón y cada día nosotros tenemos que dar un pasito, porque Dios conoce nuestra intención. Dios sabe nuestra lucha. Dios se apiada de ello, pero tú tienes que poner de tu parte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Significa ese que te esfuerces y seas valiente. ¿Contra quién tú crees que es la mayor lucha? No es contra el vecino, no es contra las personas que te molestan. La mayor lucha es contra nosotras mismas, contra nuestros miedos, contra el saber perdonar, porque el daño que nos hicieron, nosotros estamos como diseñados para sufrir, para estar siempre acordándonos de eso. Porque ¿saben qué pasa? Que cuando tú no perdonas, estás cometiendo la mayor blasfemia. ¿Por qué? Me vas a preguntar por qué. Ya lo he dicho en videos anteriores, pero lo vamos a repetir. Cuando Jesús dio su vida por nosotros, Jesús cargó nuestros pecados. Todos los pecados que tú hayas cometido, todos los que yo he cometido, los que hayan cometido los homicidas. El otro día una señora me dijo, el homicidio Dios no lo perdona. Dios dice en su palabra, porque yo perdono todos tus pecados cuando tú te arrepientes, los mando al fondo del mar. No vuelvo a tener memoria de ello y para mí no es como que hubieras pecado. Todos es todos. Todos no es unos sí, unos no. Cuando tú has cometido un pecado, vamos a suponer que tú vas por la calle y ves a un niño y lo pateas, a un bebé. Y lo pateaste porque te dio rabia. Cuando llegas a la casa te sientes mal. ¿Por qué pateé a ese bebé? No debí de haberlo hecho. El Espíritu Santo hace que nosotros sintamos culpa. Las personas que no tienen culpa son los psicópatas y esos ya entran en un campo mental. En la medicina, el psicópata tiene desconectadas sus partes cerebrales que permiten la empatía. Yo pienso que tiene que ver también, porque toda la ciencia y la Biblia no se contradicen con el abandono del Espíritu Santo. Y entonces esa culpa, cuando tú has cometido un pecado, muchas veces te puede hacer sentir mal, te puede hacer despertar en medianoche. Cuando yo preparé la parte del taller de la niña interior, yo sentí mucha culpa por haber dejado a mi bebita llorando. Y mira, justo hoy día, hija, estás aquí. Y bueno, te pido perdón, me dan ganas de llorar porque siento culpa porque no debía haberte dejado llorando. Pero Dios cargó ese pecado y Dios me perdona. Y yo sé que tú también, mi amor, porque de mis 3 hijas es con la que más pegada estoy. Ella está a propósito en Alemania. Y entonces, si Dios cargó tus pecados y cargó los míos, ¿cómo se sintió él? Se apesadumbró de tal manera que se cayó cuando cargaba la cruz. No era solo el agotamiento de haber sido humillado, de haber sido flagelado porque le pegaron muchos latigazos, de haber sido escarnecido. Era también llevar el peso de los pecados. Y cuando Él es crucificado, Dios ve todos los pecados, Dios Padre ve todos los pecados sobre su Hijo y se asquea y vira el rostro. Y vira el rostro. Y Jesús clama, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todo eso lo hizo Jesús para que tú tengas opción al perdón. Para que tú sientas el perdón gracias a la sangre de Cristo. Y tú te atreves a decir que no perdonas. Y tú te atreves a pensar, ay, eso que hice, Dios no me lo va a perdonar. Pues no es así. Tú no blasfemes. Dios te perdona todo, pero el perdón es condicional. En primer lugar, para que Dios te perdone, tú debes de perdonar. Y en segundo lugar, cuando tú sientes arrepentimiento, no vuelves a cometer el mismo error. El remordimiento significa que te sientes mal, pero a la primera lo vuelves a hacer. Judas tuvo remordimiento, pero si a él se le hubiera repetido volver a vender a Jesús, él lo hubiera hecho.
Por eso no tienes salvación. Entonces, cuando tú tienes remordimiento, aquellas mujeres que se han hecho un aborto y dicen, si yo repitiera la historia no lo volvería a hacer, esas mujeres se arrepintieron. Pero aquellas que dicen, no sé, quizás si estoy en las mismas circunstancias lo vuelvo a hacer, entonces esas mujeres no se han arrepentido. Si nosotras queremos estar bien, nosotras debemos doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a recordar aquellas cosas que me lastimaron para poderlas sanar. Y la única forma de sanarlas es reconociéndolas, perdonando, soltando, de tal manera que en este presente seas lo que tú eres, la hija del dueño del universo, la mujer poderosa que hay en ti, la mujer cariñosa, la mujer amorosa, pero la mujer rigurosa, la mujer que sabe que no puede permitirse tener una pareja que le engañe constantemente porque pone en peligro su salud y porque se hace cómplice del pecado. Aquella mujer que se preocupa por sí misma y que le dice a sus hijos, las consecuencias van porque van. Y lo repito, como lo he dicho muchas veces, Adán y Eva pecaron y Dios los perdonó, pero no volvieron a entrar al Edén. Las consecuencias de nuestros errores las tenemos que sufrir, pero no tenemos por qué quedarnos estancadas en la queja, en el dolor, en el sufrimiento. Muchos de nuestros seres amados se fueron con esta pandemia y descansan. Entre esos mi esposo. Mi esposo se lo llevó esta pandemia y yo no lo vi 13 días. Y en ese momento en que yo estaba segura que Dios lo iba a salvar, cuando resulta que muere, en ese momento yo tuve miedo de Dios. Pero al poco tiempo yo me di cuenta que Dios lo salvó. Dios me contestó mucho más allá de lo que yo le había pedido, porque yo tengo la dicha de que Dios siempre me ha contestado mis oraciones. Toda la vida no ha habido nada que Dios no me conteste. Y en esta ocasión yo sentí que me falló en algo pero tan grande como era mi esposo. ¿Y saben lo que yo entendí? Que esos 13 días en que no lo pude ver, estábamos en plena pandemia, era el 19 de abril, Dios lo purificó y Dios lo salvó para vida eterna. Yo estoy segura que Dios lo hizo perfecto y que me contestó mucho mejor de lo que yo pensaba. Entonces, lo que nos toca, en primer lugar, es entender lo que Dios le decía al pueblo de Israel. Y se los digo para aquellas personas y aquellas mujeres que hayan perdido un ser querido. Dios le decía al pueblo de Israel, llora a tus muertos un mes. Y después del mes, levántate, acepta la voluntad de Dios y da lo mejor de ti. Y nosotros en nuestra humanidad, nuestros duelos suelen durar mucho más tiempo. Yo no estoy diciendo que tu duelo no sea válido. Lo que te estoy diciendo es que le pidas a Dios la fuerza. Que sanes tu niña interior. Que sanes y perdones todo lo que te haya pasado. Que no seas un ser resentido y vayas por la vida quejándote. Que comprendas que tienes vida y que esa vida Dios te la da porque tienes un propósito superior. No te pierdas en las filosofías del mundo. No te creas, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión y seamos como niños, como niñas, creyéndole a Dios que Él es nuestro esposo, nuestro padre, nuestro hermano, quien nos cuida. No estamos solas, pero tengamos la humildad de reconocer que nosotras sin el Espíritu Santo no podemos, porque Él pone tanto el hacer como el querer hacerlo. Que Dios nos acompañe y nos bendiga. Que esto no sea algo que entró por un oído y sale por el otro. Que Dios lo plasme en tu corazón. Y para eso te voy a pedir que en este momento cerremos los ojos y hagamos una corta oración. Padre bendito que estás en el cielo, aquí hay un grupo de mujeres, Señor, que quieren reflejarte, que quieren sentir la paz que solamente tú la puedes dar. Señor,
Cuídanos y danos esa fuerza que solo proviene de ti. Nosotras estamos dispuestas. Señor, pon tu mano sanadora en nuestros corazones, en nuestra mente, en esa niña nuestra que sufrió y que muchas veces está ahí en un rincón de nuestro corazón. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a mejorar. No, Señor, porque tengamos mérito, sino gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz, mediante la cual tú nos perdonas por nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridas hermanas. Y si este es tu compromiso, te pido que pongas un corazoncito en tu pantalla y que sea el compromiso de que hoy día somos lo que somos, las hijas del dueño del universo. Gracias.